yo nazco el 5 de enero de 1974. No me gusta mucho dar la edad, pero bueno. Casi como un regalo de Reyes. Sí, nací una previa de Reyes. Mi mamá estaba pleno verano, muy panzona. Nací por force, porque era muy grande. En aquella época no se estilaba mucho hacer cesárea. Y bueno, nada, mi mamá tuvo muchas horas de trabajo de parto y no nacía, y bueno, le provocaron un force que me ocasionó cierta lesión en el brazo, la cual me llevó a estar un par de días más internado. No me dieron el alta enseguida. Nací en el hospital militar, mi papá era militar en ese momento. Y bueno, soy hijo de 2 personas trabajadoras. Siempre vivimos en Pando. Todo el mundo sabe que vivo en el complejo 520, digo, que también presido la comisión en este momento. El viejo y querido INVE. INVE, el viejo y querido INVE. Me crié y nací y que sigo si no me viviendo equivoco, por la época que me decís, es cuando se estaba prácticamente construyendo, Justamente, no, construyendo no. En aquellos años, en los 60, mi abuelo, que había venido de afuera, era de Rivera, estuvo haciendo sereñada en esa construcción, y en realidad se entregaron en el año 75. Yo viví unos meses en Piovene y Canelones, y después nos mudamos, fuimos de las familias que inauguramos el complejo. Bien, a ver, ¿Daniel, hijo único? No, tengo una hermana mayor. Hermana. Hermana, que es docente. Ella es maestra, hoy por hoy es directora en una escuela de contexto crítico. Y bueno, nada. ¿Y cómo es ese relacionamiento? Somos muy buenos hermanos. Nuestra familia siempre estuvo muy unida. Somos 4 que bueno, se fueron integrando. Después mi cuñado y después nació mi sobrino. Y también tengo una sobrina del corazón que mi hermana adoptó. Pero somos una familia muy acopladas, y vivimos muchos años muy felices. En el barrio fuimos muy felices y me crié, viví, transcurrí toda mi vida y me sigo viviendo ahí y sigo queriendo mi viejo querido barrio. ¿Es un sentimiento el INVE? Mira, te cuento, yo tengo unas sensaciones encontradas tuve en mi barrio. Por momentos viví una niñez muy linda porque era un barrio donde se podía correr, donde podías jugar a la escondida, se jugaba a la mancha, éramos de otra era, no era el momento de la tecnología como ahora. Después cuando crecí, siempre soñé con irme, hice muchos intentos de irme, no del barrio, sino del país. Porque nada, siempre tuve esa idea de querer conocer. Tuve la posibilidad, viajé muchísimo, si querés después te voy a contar algunos de los viajes que hice. Y yo como que el barrio para mí era venir del trabajo, dormir y después hacía toda mi vida fuera del barrio. Hace más o menos 5 o 6 años voy a una reunión de comisión porque mi madre no podía ir, una asamblea. Y estaba Yolanda Val, que fue una gran tesorera del barrio, y me dice: Daniel, ¿por qué no te acercás a la comisión? Y fue como un volver, ¿no? Y fue como un volver. Yo estaba dejando un poco lo que era la vida de la noche y lo que era la salida y la ida y la venida. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, esa vez fui como vocal, estuve 2 años como vocal, la presidenta era Milagros Brum. No sé, una institución dentro del INVE. Dentro del INVE también, pero bueno, ella quiso dar un paso al costado y había que anotarse para las nuevas elecciones y me anoté, no pensé que iba a ser votado y hoy por hoy llevo 2 periodos, 4 años de presidencia del complejo. La gente está muy conforme, digo, te lo puede decir gente que, digo, no es porque esté conforme, sino porque la gente te lo dice, te lo transmite todo el tiempo. Este año pienso dejar, ya hay elecciones. Es que uno visualiza Pando y quedan muy pocos de esos barrios chapados a la antigua. Sí. En modo comunidad. Sí, en modo comunidad. En vecino que se ayuda el uno al otro, ¿no? Sí. Pero pará, fuimos demasiado rápido. Nacés, vivís algunos meses, me decís, en Piovene y Meneses, te instalás en el INVE. ¿Y cómo fue esa infancia allí? ¿Habían otros chicos, chicas de la misma edad? Sí, por ¿A supuesto. qué escuela fuiste? Por supuesto. Bueno, una vez de instalarlos ahí, después en la época escolar concurrí a la vieja y querida Escuela 112,
Mirá. Tuve una época escolar muy linda, muy linda. ¿Qué maestra o maestro recordás? Susana de jardinera y la maestra Aura de sexto. Aura fue para mí una institución al nivel de la escuela 112 porque fue la primera vez que hice el viaje de fin de curso. Trabajamos todo el año vendiendo rifas y nos fuimos a Piriápolis. Me acuerdo que era el centro de vacaciones del Cerro del Toro. Aunque no lo creas, fuimos en tren hasta Pan de Azúcar y de Pan de Azúcar nos tomamos un ómnibus hasta lo que fue Piriápolis. Y qué experiencia, ¿no? Qué experiencia, sí, eso no lo olvido nunca porque fue un sacrificio en aquella época, imagínate, no habían camionetas, no habían celulares, no habían autos, fíjate que fuimos en tren, estoy hablando de que hace 40 años. Sí, claro. Fuimos en tren, fue una experiencia espectacular, fue de lo que más me gustó, mi infancia escolar fue divina en la escuela 112. ¿Y esa infancia en el INVE aún perduran contactos? O sea, gurises y gurisas que se criaron cogeneracionalmente. No, en realidad yo soy un caso, una excepción. Todos formaron familias de mi generación, casi todos formaron familia y se han ido, pero siempre tienen el recuerdo. Es un barrio que hoy por hoy tenemos mucho público, mucho habitante de viejo. Claro, habitantes de tercera edad, sí, claro. Que no se quieren ir, muchos no se quieren ir porque sienten la tranquilidad y el estar conforme con el barrio, porque se sienten seguros, tenemos servicio de vigilancia, se inauguró hace poco, hace 2 años, pudimos cerrar el salón comunal, hicimos un gran salón, el año pasado festejamos los 50 años del complejo, las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda siempre nos estuvieron felicitando porque dentro de lo que es el INVE, como decís vos, somos el complejo habitacional de los que tienen más antigüedad en el Uruguay y de los mejores mantenidos. Si tú recorres, tenemos ejemplos como uno que hay en la entrada de Rocha, que vos lo ves y está destruido, el que está en Aparicio Saravia cruzando General Flores también está destruido, y nosotros ahí tenemos normas que la mayoría de los nuevos que ingresan tienen que acatarse y las hacemos cumplir. Entonces, pero como lo que vos me preguntabas, no se ha quedado mucha gente. Algunos se han ido, se han divorciado y han vuelto, algunos han comprado. ¿Qué sentís? No apunto hacia lo material, esto no es lo tangible, sino lo intangible. ¿Qué han dejado tus padres en vos? ¿Qué heredaste de tu madre? Bueno, mi papá yo lo perdí en el 2024, fue un año muy difícil. ¿Él era militar? No, mi papá trabajó en la Fuerza Aérea, fue militar, comenzó a trabajar cuando se vino, porque él nos contaba que... ¿Se vino de dónde? ¿Rivera? Él vivía en Rivera y se vino a vivir a Uruguay, a Montevideo, y bueno, no había mucha opción, dice, era un canario de afuera y no había mucha chance de buscar trabajo en aquel momento, y un tío le ofreció, bueno, si querés te puedo ayudar a meterte de militar. Primero entró en el ejército y después en el año 72, cuando se casó con mi mamá, pidió un cambio y lo pasaron a la EMA, la vieja y querida EMA. Ahí estuvo unos cuantos años, hizo 30 años de servicio. Después después de esos años entró a trabajar, me acuerdo que hacía changas, salía de trabajar y se venía a hacer changas a Canaria, cuando era de Juan Antonio González, el Choco, que yo también tuve mis pasadas por ahí. Y bueno. ¿Y qué hacía ahí? Él ahí después hizo de camionero, tuvo más de 17 años de camionero. Trabajando con la gente, la familia González. Cuando se vende la firma, porque parte de la firma se vendió, bueno, a él le hicieron un retiro porque tuvieron una ley nueva que a los 60 se tenían que retirar, y él se fue y siguió trabajando. Después fue un hombre muy trabajador, no es por nada, pero mi padre para mí fue un ejemplo en el trabajo. Yo siempre digo, yo trabajaba en una empresa en Pando y iba en auto, y mi padre en los últimos años de trabajo trabajaba en Montevideo y iba en ómnibus. Y siempre tuve el ejemplo de que si mi padre se podía levantar a las 6, ¿cómo yo no me iba a levantar a las 8 o a las 7 para ir a trabajar? Entonces, en eso es algo que me quedó el ejemplo de un hombre muy trabajador. ¿Y tu mamá? Mi mamá siempre fue ama de casa. Es una señora que, para mí también es un pilar, porque fue la típica ama de casa donde llegabas y tenía la comida pronta. En la época de la escuela, las madres nos llevaban a la escuela.
donde se juntaban todas las madres en la entrada y la salida y se armaba aquella conversación y si ibas para el barrio ya se iban juntas, armábamos aquellos grupos de irse juntos, padres e hijos para el barrio. Y siempre fue una mujer que se dedicó a su casa y a sus hijos y a su familia. Mi mamá es una mujer que hoy, gracias a Dios, todavía cuento con ella, vivo con ella porque evidentemente ella quedó sola y bueno, es una mujer que, un pilar y un típico ejemplo de ama de casa. ¿Con qué soñaba el pequeño Daniel ser cuando fuera grande? Y en realidad, si voy a contar de lo que soñaba, siempre soñé con el tema de emigrar. Aunque no lo creas, siempre soñé con ser un inmigrante. Y no se dio porque, bueno, por circunstancias de la vida, también el apego a la familia, por haber sido tan apegado a mi familia, fue un poco que me quedé en eso de no irme. Pero, ¿Y bueno, a dónde te hubiese gustado viajar? Tuve la oportunidad en el 2002. En el año 2002 yo viajé... Crisis, ¿no? Crisis, plena crisis. El 13 de abril del 2002 se cerraba la frontera con Estados Unidos. El 12... Lo tenés marcado, de Lo tengo marcado. El 12 de abril yo tomo el vuelo para Miami. Tenía un amigo en Miami y me dice, venite para acá, que acá vas a conseguir trabajo. Yo me acuerdo que mucha gente del INVIE había arrancado para allá. Sí, muchísimo. El caso del Talo, por ejemplo. El Talo, el Pato Acevedo, que somos muy amigos, Leonel. Sí, en Nueva York, lo he visitado varias veces, nos hemos encontrado en Nueva hubo York. muchos que se fueron y nunca volvieron. Nunca volvieron. No, nunca volvieron. Nunca volvieron. No, gente que se fue. Yo tuve muchas posibilidades de ir. Fui más de 10 veces a Estados Unidos, sí. ¿Y qué pasó ese 12 de abril? Bueno, ese 12 de abril me acuerdo que llego al aeropuerto viejo. Joven. Joven. Y sí, 23, 24. Ya trabajaba en la empresa donde estuve muchos años, pero bueno, teníamos problemas económicos como todas las empresas, no me pagaban el sueldo, me pagaban como podían. ¿Ahorraste? Sí, tenía una plata ahorrada y dije, bueno, me voy. Me voy. Saco el pasaje y era para el último día que cerraban teníamos que empezar a tener visa para poder ingresar a Estados Unidos. Dije, bueno, me voy un día antes, por lo menos, para poder ingresar. Se ingresaba con una tarjeta verde que se llenaba en el avión. Me acuerdo que iba muy nervioso en el vuelo y la azafata le tuve que pedir 2 veces la tarjeta para poder llenar los datos que llegabas a inmigración en Estados Unidos y te pedían. La experiencia fue terrible porque mi amigo estaba ilegal en Miami, en South Beach. Y me dijo, mira, yo no te puedo ir a buscar al aeropuerto, vos tenés que bajar y como puedas llegar hasta South Beach, que el aeropuerto está bastante lejos, no tan lejos, pero está un poco lejos de lo que es South Beach. Y bueno, me acuerdo que increíble, me encontré un taxista cubano y me dice, y claro, cuando salí, por suerte fui de los que salí, porque muchos quedaron en el camino. Ese vuelo fue como el vuelo en la escape. ¿Quedaron en el camino que porque cuando casó migración? Cuando salíamos del avión, ya había personas que te decían, usted para acá, usted adelante a migración, usted para acá. Ya te detenían en la puerta del avión, porque sabían que el Uruguay, Estados Unidos le cerraba la frontera libre al Uruguay. Era a partir de ahí se tenía que venir con visa. ¿Qué momento ese, Un momento ¿no? terrible. Digo, porque perdés la inversión perdés el y las pasaje. experiencias que viví, porque yo recuerdo que ese año en el aeropuerto, que era el aeropuerto viejo, evidentemente, la gente, te juro por Dios que esto me quedó patente. Hubo una persona que llevaba en una bolsa prácticamente de nylon la ropa y llegó una persona a despedirlo, se ve, le prestó una valija para que pusiera la ropa en la valija. Era el desquicio de irse todo el mundo para poder, llegar a un país que te brindara y te abriera las puertas. Yo me fui ese día. Y bueno, agarrás al taxista cubano y ¿qué haces? Agarro al taxista cubano y el cubano me vio que yo iba súper nervioso, le doy la dirección. En aquel momento no había teléfono celular, había solamente teléfonos que me acuerdo que tuve que cambiar $1 a que me dieran unos peiniques que todavía ellos siguen usando para meter en un monedero, llamarlo. Hola, estoy acá. Bueno, pediste un taxi y arrancá. Bueno, por suerte tuve la posibilidad de llegar a la casa, evidentemente, y esa idea era de quedarme. Ese día y ese viaje fui con la idea firme de quedarme. Bueno, llego, me instalo en South Beach, ahí en la casa de él, en un apartamentito, me acuerdo que compartíamos era como un monoambiente grande. Y bueno, instalate, ¿viste? Ya me había preparado unos cajones, estos cajones son para vos, esta parte del ropero para vos, vamos a buscar trabajo. Pero yo sentía
que, digo, me encantaba. Fíjate que después viajé más de 5 veces a Miami de vuelta. Pero yo sentía el miedo de decir, no voy a poder volver. Iba a la playa, me encantaba, el mar, el Caribe, lo que era la Miami, la bahía de Miami, todo lo que conocía era hermoso, pero yo decía, ¿y mi familia? Y no puedo volver. No voy a poder volver, porque hasta que no consiga papeles, en aquel momento era muy difícil. Imagínate que nos estaban cerrando la frontera. Bueno, ahora ni te cuento, ¿no? Bueno, ahora con Trump, ni te digo. Yo por suerte sigo teniendo mi visa y he viajado muchas veces más después y nunca tuve problema. Pero... ¿Llegaste a trabajar allá? No. Me llegué a encontrar con un muchacho, era triste, no voy a dar el nombre porque no me acuerdo, pero era dueño de una mueblería acampando, que también se había ido con un problema económico y yo iba caminando por la Collins y él venía y nos encontramos, vos sos de Pando, dice, sí, vos también, y no éramos amigos, pero nos saludamos y bueno, ¿sabés de algún trabajo? Avísame, y yo también le tiré a él, bueno, ¿sabés de algún laburo? Avísame. Mi amigo en ese momento trabajaba en los chiringuitos. Los chiringuitos son los que se forman en la playa. Los bloquitos que se forman en la playa. Y me decía, mirá que empezás mañana, mirá que empezás pasado. Y yo iba como, bueno, déjame disfrutar unos días más y arranco a laburar. Pero yo siempre me fui de licencia de la empresa que estaba. Entonces yo tenía esos 20 días como para pensarlo. Y también en la empresa me decían, mirá que si volvés vamos a repuntar, esto va a salir. Estábamos viviendo una crisis donde se cobraba la cuota, lo que era mensual se cobraba por semana, la gente, el comerciante te pagaba muy despacio, era re complicado. Fue complejo. Fue muy complejo. ¿Te arrepentís de no haberte quedado? Sí. De esa experiencia me arrepiento. ¿En serio? Sí, me arrepiento de haberme quedado. Sí, me hubiera gustado vivir la experiencia de vivir en otro país. Después, mucha gente te cuenta cómo se vive, que se extraña, que la familia... Tenés los pros y los contras. Yo lo que hubiera tenido a favor es que mis padres, porque como otros amigos me cuentan que viven en el exterior, que los padres nunca quisieron viajar porque no le tienen miedo al avión y esto y aquello, mis padres hubieran viajado sin ningún problema. Yo no hubiera tenido problema de que mis viejos me fueran a ver, o mi familia o mi hermana, y no sé si no estarían viviendo conmigo en Estados Unidos. Claro, porque claro. A posterior, después con el diario del lunes, tuvimos la posibilidad de viajar juntos a Europa y mi padre ya grande decía, yo me hubiera venido a vivir siempre acá sin problema, solo vos viniste tantas veces acá y no te quedaste, me decía. ¿Por qué no te viniste? ¿Por qué no te viniste? Y mi madre siempre me lo dice, si estuvieras en Estados Unidos o en Europa, yo estaría allá. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas
listas para disfrutar. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste? El primer trabajo fue Canarias. ¿Y qué hacías ahí? Bueno, en Canarias me acuerdo que me agarró José. Mi padre me dice, era la época, tenía 15 años, era la época de los cumpleaños de 15. Nosotros vivíamos acotados, no era una cosa que O sea, nos sobraba sin dinero. pasar necesidad. Sin pasar necesidad. Pero con lo justo. Con lo justo. Entonces empezó la época de los cumpleaños de 15 y yo siempre fui muy de querer. Quería un pantalón diferente para cada cumpleaños, quería una camisa diferente. ¡Pará! Entonces mi madre me decía, no, nene, te compro una camisa. Era la época que te compraban una camisa, un vaquero y un par de championes y con Y eso. cuidalo. Y cuidalo y anda todos los cumpleaños que tenga. Entonces. Y pará, ¿y estaba haciendo liceo? Liceo. Estaba Brause. haciendo liceo Brause, sí. Claro. Mi secundaria fue en el Brause. Y ahí me dice, bueno, si querés trabajar, si querés estudiar, tener plata para comprar, tenés que trabajar. Y mi padre justo había empezado las changas en Canarias porque él trabajaba en la Fuerza Aérea y venía y trabajaba tarde. Y ahora con José, y José le dice que me lleve, que me quería ver, José González. Llego y me acuerdo que José tenía toda una personalidad, un hombre muy alto, muy elegante. Juan Antonio, evidente, inaccesible, era un hombre muy, muy accesible en lo que eran los empleados, pero tenía tantos empleados adentro de Canarias que era difícil acceder a él. Pero José era el que te pagaba el zafral, ese que venía por día. Claro. Entonces me dice José, bueno, mijo, dice, lo voy a meter a envasar harina. Digo, bueno, yo hago lo que usted me diga. Vengo a trabajar. Dice, ¿usted viene al liceo? ¿Harina? Harina, sí. Se envasaba, habían unas tolvas enormes donde vos calzabas la bolsa y embolsabas 1 kilo, lo pasabas por una selladora que era automática y el otro iba poniendo en las bolsas para armar los paquetes de 20 kilos. Y bueno, te tocaba que te cayera el kilo de harina, 1 kilo de harina ahí y medio en la cara, porque llegaba a mi casa a las 7 de la tarde y me tenía medio kilo en la nariz, más toda la mugre que tenía arriba, y me tenía que estar... O te tocaba estivando que era más light, que era más tranqui. light. Pero siempre, como era nuevo, me tocó siempre estar en la parte En la tolva. En la tolva. Pero fue una experiencia muy linda. Trabajé pocos años ahí, trabajé 2, 3 años. Después, mi segundo trabajo, a los 17 años, yo quería siempre seguir trabajando y estudiando. Que fue un error, también reconozco, y a todo el que le recomiendo hoy, a mi sobrino y a la gente joven, le digo que tienen que aprovechar el estudio. La época de estudiar es importante. ¿Qué te hubiese gustado estudiar? Economía. Estudié economía y tuve que abandonar. ¿En serio? Sí. ¿Sos bueno para los números? Soy bueno para los números, sí. Soy bueno para los números. Capaz que no los números para mí, pero para los números para los demás los defiendo a muerte. Es Sí. buena esa. Los números para mí capaz que no, pero los números de los demás los defiendo a muerte. Pero ¿qué te sentís cómodo en el área comercial Sí. estrictamente? O sea, Sí. no una contaduría, No. una administración de Sí, empresas. una administración creo que no tengo problema de ayudarla a hacer porque soy... Pero ahí tenías la licenciatura de administración. No, te cuento qué me pasó. Me anoto en la escuela de administración, la EDA, creo que era en aquel momento. Sí, escuela de que funcionaba administración. O sea, ¿terminaste el liceo? Terminé el liceo, sí, por supuesto. Sexto. Secundaria no había mi madre con eso no había. No transaba. No transaba, tenía que terminar el liceo. Sexto Terminó liceo sexto y te inscribís y en la me EDA. inscribo en la EDA. Y ya trabajabas. A esa altura trabajaba 17 años. Mi padre ya hacía los repartos en disco y me hace ir a hablar con el gerente de empleos, o sea, la parte... recursos humanos. Recursos humanos, lo que se llaman De ahora... disco. De disco. En el disco 7, me acuerdo. Era ya por 20... No, era en Positos. Rivera, creo que quedaba por allá. Bueno, no me acuerdo bien dónde queda el disco 7. Y bueno, me hace la entrevista, permiso el menor, se va a trabajar de empaquetador a el disco 3. A Rivera y... ¿Qué barrio es ese? Es centro. Rivera y Arena Grande. Rivera y Arena Grande. Trabajo ahí, empiezo a trabajar y empiezo a estudiar en la EDA. ¿Qué pasaba? Empecé a trabajar de empaquetador. Después, yo siempre fui muy responsable para el trabajo, porque siempre en eso tengo una cultura de trabajo, ya te digo, mi padre siempre me inculcó. Muy cumplidor, entraba de mañana, bueno, tuve varios turnos hasta que paso a la sección lácteos. Con 19 años pasé a la sección lácteos y me dice el jefe de la sección, me dice, vos tenés futuro acá adentro si querés.
Digo, ¿sí? Me dice, sí, pibito, vos vas a tener futuro. Dice, porque vos venís a cumplir, trabajás, venís. Me acuerdo que teníamos que sacar de la cámara. Yo entraba a las 6 de la mañana porque había que empezar era la época que se retiraba la mercadería de las heladeras autoservicio, se retiraban y se guardaban en la cámara. Y después tenías que a la mañana volver a sacar la bolsa de leche, las bolsas de yogur, estivar todo y abrir a las 8 con todo frenteado y estivado, que era un espejo. Tenía que hacer así. Entonces pasaron un año y me dicen, te queremos de su jefe de lácteo. Y yo tenía 20 años. 19 Y tenías años. que mandar gente de 40. Tenía que marcar gente de 40. Es y ahí un empecé, tema, ¿no? Sí. Y ahí empecé a manejar la parte de... ¿Y lo hiciste? Lo hice. Y a su vez estudiaba en la EDA, entraba a las 7 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Fundido. Llegaba a mi casa 12 del mediodía. En aquella época era Copsa, creo que iba. Tala ni siquiera existía. Existía, pero no iba para el lado de... Tala hacía la ruta 75, no hacía ni siquiera la 8, me acuerdo. Época de la ruta 8 de una vía sola. Mirá lo que estoy hablando. O algo así, ¿no? ¿Y no cuadró quedarse allá y estudiar allá? Ahí no cuadró de quedarme a vivir porque la plata no me alcanzaba. Yo ganaba un sueldo que en aquel momento ponele que eran 4.000 pesos, 5.000 pesos de ahora. Era poco, se ganaba poco. Además, permiso al menor y después, cuando ascendí ya con 20, no me daba el dinero. La verdad no me daba, tenía que viajar. Llegaba acá a las 12 de la noche, al otro día a las 5 levantarse para salir, para estar a las 6 en el disco de vuelta. Claro, duré un año. O era trabajo o era estudio. Trabajo o era estudio. Y como me gustaba más la plata que un vaso de agua, me quedé con el trabajo. Error. Porque mi hermana, por lo contrario, sí, mi madre la ayudó y estudió y se recibió, pero ella era cero exigencia a nivel ropita, vaquero, nada. Mi hermana se manejaba con poco. Yo era siempre ambicioso. Entonces, a ver, pero está bien, porque la trabajaba. Sí, la trabajaba. Ese dinero la trabajaba. Siempre lo trabajé. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ser gurí y mandar, supervisar gente adulta. Y fue... ¿Aprendiste al principio, algo? Sí, totalmente. ¿Qué te dejó? Me dejó, aprendí la experiencia primero de salir de todo lo que era ir a Montevideo, porque yo iba a Montevideo una vez Aquello era Las Vegas. Sí, para mí, al al centro era trabajar en el centro, yo me sentía que estaba en Nueva York. Entonces me encantaba, y pegué mucha onda, y siempre pegué mucha onda con el cliente. Yo siempre tuve la suerte de llegarle a la gente como clientes. Entonces yo tenía esa facilidad, cuando me tocaba la parte del área de atención al público, en el queso, en la parte de fiambrería, también lo hacía, porque el lácteo pertenecía a fiambrería. O sea, lograbas conectar. Lograba conectar. Que eso después te sirvió mucho en el futuro. En el futuro. Y eso me acuerdo que el gerente era Serradell, era Serradell de apellido, y me decía, usted tiene futuro. Era un señor muy así, también muy presidencial, una cosa que te trataba de usted, cómo le va, buen día. Había mucha jerarquía en ese tipo de supermercados, no era como capaz que ahora. En aquellos momentos el gerente, el subgerente, el encargado de sección, había mucha jerarquía y era muy respetuoso el hombre. Me decía, usted tiene futuro acá adentro, usted tiene futuro. Y bueno, seguimos trabajando hasta que llegó un momento que decidí que no quería seguir trabajando en disco. Pero fue un enojo lo que me hizo irme de... No te puedo creer. Sí, fue un enojo porque me acuerdo que también en aquella época, siendo gurí, irte de vacaciones a las termas era como ir, no sé, hoy a Miami. Entonces mis padres habían planeado un viaje a las termas, que íbamos siempre a las termas del Daymán, alquilaban una casa, y yo le había pedido al jefe, mirá, yo necesito turismo porque mi padre, Canarias cerraba turismo, carnaval, turismo, y después el empleado seguía teniendo algún día más cuando lo necesitaba. Entonces mi padre cerró turismo y nos íbamos a las termas del Daymán. Bueno, yo tenía todo planeado, él me decía que sí, vas, no sé qué. 10 días antes me dice, Daniel, mirá que no te podemos dar la licencia porque te vamos a tener personal de licencia y vos tenés que cubrirlo, no sé qué. Dije, pero no, le digo, yo ya tengo mi viaje planificado, yo me voy de vacaciones, no sé qué. Bueno, me acuerdo que trabajé, me vine pensando, y digo, yo no, era 21 años, digo, ¿por qué me tengo que estar privando de irme de vacaciones? Y ahí tenía menos, tenía 21. Le dije, me voy. Y fui, tenía que ir al local, renunciar y firmar una carta. Cuando llego y le pido al gerente para hablar con él, le digo, bueno, vengo a renunciar. Me dijo, ¿cómo? Llama al jefe de la sección, ¿qué pasa con Daniel? Bueno,
se armó todo un lío ahí y le dije me voy. Y me fui. Renuncié y aunque vos no lo creas, tuve toda una vida sin volver a entrar al disco 3. Volví a entrar hace muy pocos años, que fue una mueblería que había enfrente. ¿Rencoroso es poco? No rencoroso. Memorioso, dijo aquel. No se me dio la idea de volver a ir. Y bueno, y volví a entrar hace no pocos me digas años. que había gente todavía de Había tu gente época. de mi generación y llegué a saludar a una chica que era cajera, que ahora estaba de... Me reconoció, podrás creer, me reconoció. Me dice, ¿pero vos no trabajás ¿Vos fuiste acá? el que renunció Sí, por el viaje de No, me reconoció porque ella trabajaba en caja y yo en mis comienzos trabajaba de empaquetador atrás y teníamos... Era la época que existían empaquetadores, que ahora no hay. Viste que ahora te dan la bolsa y llevate. En aquel momento había que empaquetarle a la doña la bolsita. mirá. Sí, se le embolsaba la bolsa, se le embolsaba la trabajabas mercadería. con ella. Y trabajaba con eso. Eso fue mi inicio. Entonces trabajé con ella y me reconoció. Nos saludamos, hablamos de la vida, bueno, ahí siguió. Y ahí seguí mi vida y bueno, y ahí me ¿Es fui. una cuenta pendiente la licenciatura en administración? Digo, porque ahora momento, tenés un en este tiempo... momento no. En este ¿Por momento qué no. no? En este momento no, porque ya, por suerte, después de muchos años que transcurrí a nivel laboral, hoy estoy en lo que quiero. Porque también uno va pasando por la vida y se va dando cuenta qué es lo que le gusta y qué no, o qué cosas te van llamando la atención. Y bueno, la administración quedó como ahí, en stand-by, no para seguir. Quizás de viejo, viste que a veces hay gente que retoma el estudio de viejo, jubilado, capaz que cuando me jubile, si llego, capaz que retomo el estudio porque creo que estudiar es importante, capaz que sí puede llegar. Pero hoy estoy en otra área, entonces me gusta mucho lo que estoy y por eso es que no sé si lo retomaría. No digo que no, nunca aprendí en la vida que uno no se puede cerrar a nada. En la vida no te podés cerrar a nada y no podés dejar de tener ideas y sueños nunca. Yo creo que hasta el día que cerrás los ojos tenés que seguir soñando. Me encanta eso. Y me da mucho terreno para explorar, por cierto, ¿no? Cuando decís no cerrarte a nada, ¿a qué te referís? Hoy estás en un rol de tío, ¿correcto? Sí. ¿Te gustaría ser padre? No, a esta altura no. No me gustaría ser padre. No. No, porque creo que es una responsabilidad que no sé si estoy preparado para asumir. Y no es narcisismo, es que me lleva tanto tiempo mi vida que en mí mismo que no es que sea egoísmo, es que no sé si creo que es una responsabilidad muy grande. A veces veo padres de mi misma generación que a veces me pasan y te dicen, che, pero para vos los años no han pasado. Y yo a veces pienso, ¿no? Para mí, capaz que de repente ha sido un poco por la elección que tomé, de no elegir no ser padre, y tuve otras elecciones en la vida, como viajar, como disfrutar la vida desde de otro lado. Pero sí me gusta ser tío, porque el tío tiene eso de consentir, de permisivo, de compartir, pero cuando llega la hora de volver al nene, el nene y la nena se va con su papá o su mamá. Y yo sigo mi tranquilidad y mi vida. Entonces, no lo tengo como Viajar. ¿A dónde has viajado? ¿Cuál es el destino que más te impactó? Y esa anécdota que vos decís, qué bueno que lo hice este viaje porque esto lo voy a atesorar toda mi vida. Bueno, el viaje que más... El lugar que más me dejó como experiencia linda fue Grecia. Grecia, yo cuando estábamos en el Partenón no podía creer que me hablaban de 2000 años atrás. Y vos decías, pero estas construcciones hace 2000 años atrás, increíble. En esa oportunidad tuve también la oportunidad de ir a Mykonos a disfrutar de la isla, verano. Dicen que es impresionante. Es impresionante. Yo tengo conocidas, amigas que Sí. fueron, que dice, hay un hotel que estás vos acá y ahí está el mar. Mirá, yo te Estás cuento. adentro del hotel o de una piscina y ahí tenés las Yo rocas del mar. tuve la suerte porque yo siempre digo, la plata que gasté en viaje es de las cosas que no me arrepiento. Nunca me voy a arrepentir de la plata que gasté en todos los viajes que hice. Y seguiré haciendo. Tuve la suerte en ese hotel, el hotel que me quedé yo en Mykonos, a la noche, si te quedabas a cenar, te servían las cenas vestidas con las túnicas griegas, las mozas, y peinadas con el moño, los roletes que usaban en la época de la antigua Grecia. Esto fue una experiencia impresionante. Impresionante. La vista que yo tenía hacia la bahía donde estaba instalada el hotel era increíble. En Mykonos no se puede andar en auto, se alquilan porque no hay calles. Hay calles solamente al acceso al aeropuerto, después tenés que ir en unos autitos que alquilás, unos cuatriciclos, y te manejás en autitos mini chiquitos o cuatriciclos.
Y bueno, y Mykonos fue uno de los lugares que me gustó mucho. Grecia fue un lugar que me gustó mucho. Italia me gustó muchísimo. Estar en la Piazza España fue, para mí que me gusta la moda, fue como wow. Pensar que ahí desfiló las grandes modelos, las grandes, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Valeria Massa. Fue impresionante. Fue también esa sensación del que le gusta todo el estético, la moda, es algo que te gusta. Y bueno, fue una gran experiencia. Y después París, ¿a quién no le gusta París? La vez que fui a París también. A París fui 2 veces a París. Me encantó. Versalles es impresionante. El palacio ese, vos tampoco podés creer. Cuando nosotros andábamos acá de indios y de pie descalzo, nuestros orígenes, que ninguno tiene origen indígena, todos somos más o menos origen europeo, decir que los indígenas acá andaban descalzo, Europa ya estaba en carruaje y vestidos con unos vestidos espectaculares. Eso fue una experiencia fantástica. ¿Qué te enseñó la vida hasta ahora? Y me enseñó que hay que vivirla, y más en el momento que estamos viviendo hoy. ¿Cómo es eso? A ver. Vivir, disfrutar y hacer lo que a uno le gusta, que yo me privé muchísimos años de hacer lo que me gustaba. Eso fue una de las cosas. Y porque por los miedos te paralizan. ¿Miedo a qué? Al emprender, el estado de confort. Yo trabajé muchísimos años en una empresa donde estaba medianamente bien. No hacía mucho dinero, pero estaba medianamente bien. Y me fui quedando y pasé 28 años en esa misma empresa. Que me dio mucho, pero que en la parte mía interna me quitó, en el sentido de yo no animarme a lanzarme a lo que yo quería hacer. Pero no es fácil emprender. No es fácil. ¿Y pero tú lo sabés? No es fácil porque hoy lo estoy viviendo y no es fácil el mundo de emprender un negocio. Pero bueno. ¿Habías soñado en algún momento con el centro estético? Sí, en mi mente siempre estuvo dedicarme a esto. Pero bueno, como ya te digo, no era algo fácil. El Pando es... Bueno, en todo el Uruguay es un público para acceder a lo que es la clientela es muy acotado porque hay poca población y más en una ciudad como la nuestra, encontrás una peluquería en cada esquina. Pero yo me planteé poner algo diferente de los servicios, tratar de poder dar más servicios que lo que da la habitual peluquería común, que solo vas y te atendés en la parte... Marcar una diferencia. Marcar una diferencia. En el trato, en la propuesta. En el trato, porque no creo que las colegas den un maltrato, pero sí en los servicios que damos acá. Nosotros tratamos de englobar lo máximo en lo que es estética. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos
005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si te pregunto por el día más feliz de tu vida, ¿cuál es? Y el día más feliz de mi vida, no sé, tuve muchos días muy felices, muy felices. Sí puedo decirte el día más triste de mi vida, pero en el momento de vida felices tuve momentos muy felices, porque la verdad siempre fui una persona que tuve una vida plena. Con lo que tuve, siempre tuve una vida plena. Hice siempre lo que quise, nunca me frené en nada, nunca me encasillé en nada. O sea, yo siempre vestía a mi manera, hice lo que viajaba donde quería. Claro, siempre marcaba con mi propio estilo. Fíjate que yo, como te decía, en la empresa donde trabajé, llegué a trabajar en un lugar que era agreste, en el campo, en la zona de Palme Olmo, y yo iba vestido como que iba para la ciudad vieja, pleno parte Wall Street del Uruguay. Y te digo más, te cuento una anécdota. Me gusta. Te voy a contar una anécdota que me cuentan amigas. Yo hacía los depósitos, en cierto tiempo hacía los depósitos de la empresa. Tenía que venir con la plata y había que ir a depositar al Santander, que está en esta cuadra acá, en la esquina donde está la zapatería Macri. Sí. Y habían comerciantes de enfrente, que estaba Abril, y bueno, habían otras tiendas. Estaba una amiga que somos muy amigos ahora, Viviana, que tenía Herin. Y decíamos, nosotros esperábamos a las 3, 4 de la tarde, porque sabíamos que vos ibas a llegar al depósito, a ver qué outfit traías. ¿Qué combinación traías ese día? ¿Cuál era la indumentaria ese día? ¿Qué tapado traías ese día? Por eso te digo, a mí nada, nunca me frenó, nunca me encasilló nada, nunca me importó. Hay que ser, a ver el término adecuado, muy corajudo, si se quiere, y con una fuerza interior muy fuerte, muy propia, en un pueblo chico que es infierno grande. Lo que pasa en es una que, aldea, ¿no? Sí. ¿Sabés a lo que Te voy a contar, no, te voy a no contar hace falta que sea tan te voy a explícito. contar que... Y vos, sin embargo, Sí. ¿cómo haces? Yo te cuento Mucha qué gente pasó. seguramente se pregunta eso. ¿Cómo me lo pregunto yo o no? Yo me construí y te voy a explicar por qué. ¿Cómo es eso? Yo viví explícate. una adolescencia complicada. Una adolescencia complicada porque tuve cierto grado de discriminación. Yo llegué a ir al liceo y no poder pasar por la Plaza de Pando. Sí, no podía pasar. ¿Cómo? Ni mi hermana ni yo podíamos pasar por la Plaza de Pando. No voy a dar nombre, pero había gente que tenía negocios en la plaza, y pasábamos nosotros y nos gritaban negro, maricón. Sí, llegué a vivir discriminación. Ya había bullying, en mi época había bullying. Estamos hablando de, ¿qué edad? Si vas al liceo, 12, 13 años. 15. No, más abajo capaz, 15, 14, sí. Gente grande hacía eso. No, chicos de la misma edad mía o más grandes que yo, de repente 17, 18 años, en la época que yo qué sé, del elefante, todo eso, cuando estaban viviendo. Yo después ya me empecé como a aislar y a formar mi propia personalidad. Entonces, cuando comenzó mi vida laboral y lo que fue mi vida a nivel de la ciudad, de vivir más lo que era relacionamiento de acá en la ciudad, yo dije, pero a mí nadie más me pasa por arriba. Llegó un momento que dije, hasta acá voy. Yo voy a hacer lo que quiero, me voy a vestir como quiero. Siempre me gustó la moda, siempre me gustó la estética. Pero ¿no pasabas por la plaza y cómo hacías para ir al liceo? Daba la vuelta, seguía por por Ferreira, doblaba hacia el General Artigas y ahí seguía hacia el liceo. Porque había gente, muchachada, que se juntaban, pero nos pasaba a los 12, a mi hermana también. ¡Qué bajón! Sí, por eso yo entiendo el bullying. ¿Y cómo se convive con eso, Daniel? Y es muy difícil, tenés que tener la cabeza muy bien centrada y tener una contención familiar. Para mí ¿Vos la tenías? Sí. O sea, esa fue la fórmula, esa fue la clave. Sí, la clave fue la contención familiar. Mis padres siempre fueron... Nada, mi madre era una guerrera, ¿no? Digo, no iba a agarrar de los pelos porque yo a veces no contaba.
pero si tenía que ir a enfrentar, enfrentaba. Si alguna vez sintió alguna necesidad de ir a enfrentarse a una profesora no tanto a nivel de profesores, ojo, era más a nivel de compañeros o de los que convivía en el día a día en el liceo. Hipócritas a veces. Y porque después te los cruzás en algunos círculos después, y decís, bueno, pero mi amigo, después pasaron los años. Porque te pasa después eso. pasaron los años. Porque te pasa total, eso. Porque te pasa eso. Total. No des nombre porque nos van a cerrar el programa, pero después te pasaron pasa. los años. ¿O no? Sí, totalmente. ¿O no? Estoy mintiendo. No estás mintiendo. Después pasaron los años y yo me gané el respeto y me hago respetar. Y la gente pasa y te dicen, pa, qué bien que estás, qué bien que te... Digo, pero vos cuando yo era chico me decías negro, me decías maricón. Entonces, igual no tengo rencor con nadie. Está bien. Yo no soy rencoroso, pero soy memorioso. Mis amistades siempre, después formé un círculo, después tuve una época que tuve la suerte de poder pagarme la ORT, que fui a estudiar analista en marketing, que me ayudó muchísimo también en el trabajo que tuve. Y ahí conocí un mundo en el cual a veces dicen, ay, la clase alta es la que más discrimina. No, la clase alta es la que, si vos les caes bien, no les importa si vos vas con un campeón pampero o vas con un... Ahora, vos te das cuenta, esto del bullying, ¿no? Para cerrarlo, ¿te das cuenta que hay gurises que a veces se suicidan? Totalmente. Se autoeliminan por Totalmente. eso. Por la mitad de eso. Totalmente. Por eso yo lo vivo día a día con mis sobrinos, les digo, ustedes cualquier cosa siempre háblenlo. Siempre háblenlo. Mi hermana y yo lo superamos y lo recontra superamos porque nos fortalecimos, somos personas que nos construimos, estudiamos, nos preparamos y yo a nivel comercial me planté, en Pando me conoce, la mitad de los comerciantes de Pando me conocen, saben que soy una persona responsable, que si te voy a vender como tenía que ir a venderles, yo instalé negocios y entablé relacionamiento con empresarios grandes de acá de Pando, pero no por parte de la empresa, sino por parte de la personalidad que yo me formé. Porque yo me construí. Mi jefe me decía, pero ¿y para qué venís? ¿Por qué todos los días un cambio de outfit? A mí, usted no se preocupe, yo vengo a trabajar. Mientras yo venga presentable a trabajar, usted no se preocupe. Yo siempre venía pulcrísimo. Mis zapatos estaban siempre lustrados. Eso... Entonces, claro, eso me ayudó a formarme, a defenderme. Ahora que lo estás diciendo, es casi como Mirta, como te ven, te tratan. Sí, totalmente. Para mí es así. La educación y como te ven, te tratan. Sí. La gente es... Hablamos de los días más felices y vos me decías, no sé de los felices porque tuve mucho, pero sí del triste. ¿Cuál es? El día más triste de mi vida hasta ahora fue el día que se murió mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre era una persona muy vital, muy vital. Fue un hombre que siempre se lo veía muy bien, todo el mundo lo conocía por el Negro Concilio. Y siempre fue un tipo robusto, vital, nunca problema de salud. Tuvo una vez un problema de salud, sí, grave, de tumor de riñón, pero se lo pudieron sacar y vivió sin problema durante unos cuantos años más. Pero los últimos años con mi padre habíamos formado una amistad muy entrañable. A mí mis amigos me preguntaban, pero che, ¿a vos te entretiene viajar con tus viejos? Le digo, yo la paso bomba. Mi padre me hace cagar de la risa de las burradas que se mandan los aviones. Lo mando a veces al aeropuerto, no lo hago hacer el check-in porque sería ser malo, pero de repente, yo qué sé, de salir, ir a Mendoza, poner y decir, papá, anda a buscar la camioneta al estacionamiento, y estaba enfrente y papá salía y no sabía para dónde arrancar y se perdía. Y lo tenía que estar llamando al celular, papá, ¿dónde está? Y yo me mataba de la risa. Entonces, cuando él se fue, fue muy triste porque una persona que le vino después un cáncer al hígado, que lo consumió en 3 meses, el paliativo lo hizo en mi casa, que fue muy triste porque tener una persona que día a día se va pagando, él estuvo consciente hasta el último día, y fue muy duro enfrentar eso. Pero después, haciendo un poco de raconto del día que murió, también fue muy gratificante, porque te cuento algo, mi papá conmigo no hablaba de la muerte cuando estaba en el paliativo, pero con mi mamá sí, era su esposa, él lo teníamos en un cuarto y él le pidió a mi madre que no lo velaran y que lo quemaran y lo tiraran donde tenemos la casa en la playa, que es en el balneario San Luis. Entonces, el día que muere, murió a la mañana, y le digo a mi madre, ¿qué vamos a hacer? Dice, tu padre tenía un pedido, que no lo velaran y que no... Entonces, entre medio de las lágrimas, era, ¿qué decidimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos?
Y yo, entre las lágrimas, le digo a mamá, mamá, si vos no permitís que a papá se lo vele por lo menos 1 hora, te van a invadir la casa. Porque era continuamente, todos los días llamaba a uno u otro, conocido, amigo, el club de abuelos, gente del exterior. Es más, un amigo del exterior se vino de Canadá por un cumpleaños, pero más que nada porque era su mejor amigo, vino a ver a mi padre. Entonces dijimos, vamos a hacer un velorio de 1 hora. Decidimos hacer un velorio de 1 hora, sin flores, sin nada, simplemente para que la gente viniera y nos saludara a cajón cerrado. Y acá te digo donde viene lo gratificante. Cuando yo llego, me acuerdo que mi padre lo velamos de la 1 a las 2 de la tarde. Era 1 hora. Cuando llego a la sala velatoria había más de 100 personas afuera y me dice el hombre de la cochería, de la salón, dice, mire, yo le tengo que decir una cosa. Yo entre las lágrimas, ¿no? Me dice, tengo que decir una cosa. Hay 5 coronas de flores naturales. Yo no las pude evitar entrar. Usted me pidió que no hubieran flores. Pero hay 5 coronas de flores naturales. Que a nadie le mandan una corona. Usted tiene que aceptar las coronas. Dije, ¿dónde las tiene? Y me dice, ya las colgamos. Bueno, ¿viste cómo se ponen en la sala velatoria? Digo, bueno, déjelas. ¿Qué vamos a hacer? No era lo que él quería, pero sí me di cuenta que mi padre era un ser muy querido porque durante esa hora transitaron más de 300, no digo, pero 200 personas a saludarnos estuvieron. Y ni que hablar el cortejo, ¿no? Nos acompañó mucha gente. Entonces, si hago el recuerdo del día más triste, sí fue el más triste, pero también el de más aprendizaje, que cuando sos buena gente te acompañan hasta el último día. Y a mí me pasó, y yo lo viví con mi padre. Es más, en el club de jubilado donde él iba a jugar todos los miércoles, día de truco, en la sala de truco que armaron, no la llegó a conocer porque se enfermó antes, le pusieron el nombre Sala Teodoro Concilio. Entonces esas cosas te llenan. Hay sueños, decís vos. Yo tengo sueños. ¿Cuál es el tuyo? Hoy mi sueño es vivir de esto. Vivir de esto y seguir viviendo mi vida, tranquilo. Trabajar y seguir adelante y que Dios me dé salud, porque la salud sin salud no se puede soñar. Para mí es así. Trabajar y lo material va y viene. Lo material hoy lo tenés, mañana lo tenés. Yo tuve buenas camionetas, tuve buenos autos, he viajado por todos lados. Creo que lo que mejor hice en la parte económico fue gastar la plata en viajes. Porque el que no viajó y acumuló dinero y se lleva el dinero al cajón, no se lo lleva. Al cajón vamos todos pelados. Entonces eso, ¿para qué te sirve? Sí, hay que tener un buen pasar, porque está lindo trabajar para poder hacer lo que te gusta. El que le gusta viajar, que viaje. El que no le gusta viajar, que haga otra cosa. Pero sí hay que disfrutar y ir medio liviano. Tampoco andar teniendo tantas responsabilidades de empresas y de cosas que lo viví en carne propia, de empresarios que trabajé y que vivían más pensando en el trabajo que en disfrutar la vida. Y yo soy más de decir, yo disfruto el tiempo que tengo libre y lo disfruto a full. Y en lo que trabajo, disfruto de lo que trabajo. Para mí es hoy una regla fundamental.